Ahora la lectura nuevamente en Efesios 4, estos textos en 26, de enojarse, airaos y no pequéis, la versión antigua, 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es el tema que vamos a investigar detalladamente, de todas esas personas que se enredan en un mundo de amargura y veneno puro, así lo voy a decir, cargando constantemente día tras día tras día este enojo, ¿no? Que el texto prohíbe. El hecho de enojarse y no pecar es un tema que vamos a seguir investigando. Obviamente Dios se enoja sin pecar. Nuestro Señor Jesús de igual manera nos proporciona una tremenda lista de ejemplos de esto. Mencioné en la oración el ejemplo de Pablo enojándose cuando el sumo sacerdote dijo a otros que lo pegaran en la boca, ¿no? En la cara, y Pablo, la réplica, respondió en una forma indebida, y evidentemente pecó en ese ejemplo que es tremendo de cómo hasta un apóstol cayó en la trampa, ¿no? De que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es de no acostarse, no irse a dormir, ni siquiera en la relación matrimonial, enojado, ¿no? En este caso sería con tu pareja, ¿no? Y luego los textos que vimos aquí en la lista de palabras que son muy importantes, lo vimos en uno de los estudios anteriores. Luego dice en el 27 que no debemos dejarle la oportunidad, dar lugar al diablo, ¿no? Esto del enojo es uno de los temas, lo vamos a discutir más a fondo, lo veremos en parte el día de hoy, que el diablo usa para manipular a todo el mundo, sus estados de ánimo, sus emociones, ¿no? El enojo del grupo, las redes sociales, el motín, las marchas, las protestas, el linchamiento, todo este tema, ¿no? De cómo las personas son manipuladas, y esto es a nivel mundial por este problema. Y luego, en la lista de palabras que hemos visto aquí, estamos todavía en Efesios 4 con la pura lectura, ¿no? De estos versículos. Cuando dice en el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. A esto también vamos a llegar. Y la lista en 31, amargura, enojo e ira. Estas tres palabras, culminándose en la última palabra, son cuatro en este texto, la palabra malicia, ¿no? Que todo esto sea quitado. Son estados emocionales, ya lo hemos visto, grados incluso de emoción. Y ahora vamos al Sermón del Monte, a Mateo 5. En el Sermón del Monte vamos ahora a Mateo 5. Hemos estado repasando esta lista de preguntas de si nos enojamos correctamente o no. ¿Cuáles son las cosas que han de provocar nuestro enojo sin pecar? ¿Y cuáles son las formas en que pecamos al enojarnos? Y la pregunta de cómo manifestamos este enojo es un tema en donde muchísima gente nunca lo ha entendido. Lo tendremos que ver en estos estudios. El tema recurrente a lo largo de la palabra de Dios, del pecado oculto en el corazón de cada ser humano, estamos hablando, se llama la envidia. Y la envidia tiene una lista de causas y manifestaciones y medio mundo. O sea, si tú me dices que no traes este paquete de envidia en tu corazón, yo te llamo mentiroso. A tu cara te lo voy a decir, no te creo. Eres mentiroso y autoengañado. Pero muchísimas manifestaciones de coraje, enojo e ira fluyen de este paquete venenoso que se llama la envidia. Lo veremos en otro estudio. Y luego, en nuestra lista, la pregunta de cuánto tiempo permanece nuestro enojo, ¿no? Lo que ya comentábamos con la pura lectura en Efesios. Y otra vez, la pregunta que nos tiene detenidos es, ¿qué es lo que motiva nuestro coraje?
¿Qué es lo que motiva esta reacción emocional en nosotros? Y en el argumento que ya hemos visto, lo vimos hace 8 días, hay muchas personas enojadas en base a su justicia propia y falsa religiosidad. Hay muchas personas profundamente ofendidas, incluso enfurecidas en contra de Dios. Hay muchas personas que no pueden ocultar estos estados emocionales en su relación con los demás. Se enojan con toda una lista de cosas, algunas de las cuales vamos a volver a comentar el día de hoy. El mundo entero se enoja en relación con la palabra de Dios, puesto que no quieren ser enseñados, no quieren ser instruidos, no quieren ser redarguidos, menos corregidos por la palabra de Dios. A nadie le gusta esto y se enojan. Lo vimos hace 8 días con Naimán, ¿no? Y su berrinche, lo que hizo frente a la puerta de la casa o la vivienda de Eliseo, lo vimos con aquel hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Estas personas que se enojan contra la palabra de Dios. Ahora vamos a agarrar este hilo y la lectura en Mateo 5. Esto es el tema que nos ayuda el día de hoy a introducir nuestras emociones. Ya lo tienen en Mateo 5, cuando dice, ya lo tienen en el 21, este es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y el sexto mandamiento, no matarás, y la interpretación correcta de todos los mandamientos es del lado negativo al lado positivo, ¿no? El no robar es de trabajar y dar y ayudar, no es simplemente de tomar lo ajeno. Y aquí el no matar es de no ni siquiera enojarse, ¿no? Pecaminosamente. Y dice en el versículo 22, yo os digo que todo aquel cualquiera que se enoja, y nuestra versión antigua es tremenda en la traducción, se traduce enojarse locamente con su hermano, será culpado del mismo juicio, ¿no? En relación con el homicidio, que se menciona al final del 21. Y todo aquel, y esto es el tema que ya comenzamos a ver de nuestras palabras, ¿no? Y la crítica, cualquiera, todo aquel que dijera a su hermano, estas palabras son técnicas, raca, ¿no? Es una palabra que habla, es un modismo para decir basura, ¿no? Para reducirle a la persona al nivel más bajo de existencia, calificándolo como un pedazo de basura. Y será culpable del consejo. Es un modismo aquí en relación con grados de juicio, en relación con el judaísmo en aquel entonces. Y todo aquel que dijere fatuo, que esa es la palabra, se traduce en muchas formas, necio, tonto, estúpido, serían palabras modernas, será culpable del infierno, ¿no? De fuego. De ser echado al infierno tan solo por hablar a otras personas usando estas palabras. Y luego la advertencia de que si trajeres tu ofrenda, tu presente al altar, vienes al culto y quieres adorar a Dios y comienzas, ¿no? Entrando, depositando tu ofrenda y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, y esto es nuestro tema, ¿no? Pacificadores, guerras, conflictos. Hay un problema entre tú y este hermano o estos hermanos. Deja ahí tu ofrenda delante del altar, vete y vuelve primero en amistad con tu hermano, en reconciliación y hasta la palabra en la versión antigua, amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu. Esto quiere decir, y lo hemos comentado, hay personas enojadas que vinieron al culto el día de hoy, culpables de lo que este texto dice. Y lo más importante para esas personas es que comprendan que no pueden adorar a Dios así. Lo veremos más adelante en el sermón del día de hoy. Y luego la idea de reconciliarte con tu adversario, y luego viene otra tremenda, espantosa ilustración gráfica de cómo terminaremos. Nos van a agarrar, nos van a encarcelar, nos van a echar, en la versión antigua dice, en una prisión.
Y de ahí no saldremos hasta que hayamos pagado, y ese es el último centavo, ¿no? Este es un tema que vamos a ver próximamente en otro contexto de estas deudas no pagadas, ¿no? Ahora, ¿listos? Rápido, agarramos este hilo. Aquí estamos viendo el enojo pecaminoso, prohibido, como vamos a ver el día de hoy. Esto es todo un paquete emocional que está presente en el corazón de cada ser humano, y Cristo lo califica como manifestándose con un grado de enojo que se califica como loco, ¿no? Como locamente enojados. Y se traduce injustamente. Los que se enojan, y la palabra injustamente, ¿no? Innecesariamente, locamente. Yo prefiero la traducción, como vamos a ver, sin causa. Esto lo vimos hace 8 días, ¿no? Es Naimán enfurecido sin causa. Es el hermano mayor con el deseo hasta matar a su hermano menor, sin causa, sin motivo, sin justificación alguna. Locamente, ¿no? Algunos ponen la traducción por algo ligero, ¿no? El tema es más fuerte que algo ligero aquí. Es enojarse y perder la cabeza. Ahora, rápido, esto es el hilo, esto es el tema que nos sirve de introducción, y hay que completar el cuadro aquí. Los ejemplos de esto son muchos. Por ejemplo, en primer lugar, cuando nos enojamos con una persona por algo que no es su culpa, ¿no? Estamos culpables de esto. Al enojarse con personas que no tienen la culpa, estamos enojándonos locamente. Estamos violando la norma bíblica, estamos violando la ley de Cristo en este contexto, ¿no? Y al cometer este pecado, nos enojamos con alguien debido a algo, lo vuelvo a decir, que no es culpa de esta persona, sobre el cual esta persona no tiene control alguno. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con la persona que no tenía la culpa, que no tuvo la culpa, ¿no? Y a nosotros ni nos importa eso. Lo que sucede es que estamos enojados y eso es culpa de alguien, y lo que vamos a hacer es, vamos a manifestar nuestro enojo, nuestro coraje, echándole la culpa a quien sea. Tenemos que echar la culpa a alguien, ¿no? Puede ser, lo vuelvo a decir, que esta persona no tenga nada de culpa en el asunto, y esto sucede en todas las familias todos los días. Esto sucede en todos los matrimonios todos los días. Esto sucede cuando vemos al marido echándole la culpa a su esposa, a la mujer, porque se quemó la comida. No voy a decir más, ¿no? Se quemó la comida. Seguramente mi mujer se quemó. No voy a decir cuál comida, no estoy hablando más allá, no estoy tratando de controlarme. Estoy enojado porque mi esposa echó a perder la comida, se quemó en la estufa la comida, y seguramente es culpa de ella. Terminó el sermón, ¿no? Vámonos, ¿no? O algo que hicieron los hijos. Si hay pequeños hijos en la casa y se quemó la comida, pudiera ser culpa de estos pequeños. Pudiera ser. No, yo no estoy alegando. Hay falta de dinero y la mujer ahora es culpa del marido porque los precios subieron, o porque el marido ahora, debido a lo que sea, crisis económica X, no, no, es culpa de él, dice su mujer, ¿no? El hecho de que el dinero no alcanza, siempre es culpa, pudiera ser o no, ¿no? Estoy ilustrando los ejemplos aquí. O en ocasiones pudiéramos estar más que enojados, pero es por lo que pasó con los vecinos,
en el trabajo, en el tránsito, la lista es interminable y nos vamos a enojar con una persona que no tiene nada que ver con ese asunto. Vamos a echar la culpa a ciertas personas. Y en muchísimos casos, escuchen rápido, no podemos tenernos aquí con esta lista. En muchísimos casos nosotros tenemos algo de culpa. Nosotros pudiéramos tener por lo menos una parte de la culpa o pudiera ser toda la culpa. Y no queremos enfrentarnos con la verdad, con la realidad, en forma honesta, en forma responsable. No queremos reconocer, ¿no?, ni admitir nada, ¿no?, de parte nuestra. No hicimos nada, no somos culpables de nada. Y es nuestra soberbia, pudiera ser por nuestra necedad, pudiera ser escuchen la lista aquí, porque nos equivocamos nuevamente en algo, pudiera ser falta de prudencia, pudiera ser simplemente un error, pudiera ser irresponsabilidad nuestra, la causa de todo el asunto, o pudiera ser algún pecado real, ¿no? Concreto. Pero nuestra soberbia nos conduce a enojarnos con otras personas. Con otras personas nos enojamos por algo en donde cualquier persona objetivamente viendo la realidad y conociendo algo de los hechos, nos echaría la culpa a nosotros. Por lo menos en parte. ¿No? En parte. Y este tema de enojarnos sin saber la verdad, eso es otro gran tema que mencionábamos en relación con la crítica y la lengua, los pecados de la lengua. Nos enojamos sin causa muchas veces porque ignoramos los hechos. No sabemos la causa de algo y echamos la culpa a una persona inocente. Hay muchísimas personas, consciente o inconscientemente, que viven así. Y en el trasfondo rápido, hay que decirlo otra vez, se enojan contra Dios, con la providencia de Dios, ¿no? Están enojados, ¿no? Están molestos, están inquietos, pudieran estar así como medio furiosos en relación con Dios. Y en el trasfondo del asunto, un ejemplo clásico de cómo funciona la envidia, a este hermano le dieron ese coche, y ustedes no saben de cuál coche estamos hablando, yo sí. ¿No? Se lo regalaron, ese carro. A mí me molesta tanto esto, porque yo creo que no se lo merecen. Yo no sé cómo. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Yo ando con mi bocho, ahí estoy identificando un carro. No les voy a decir con cuál coche anda este hermano. Se lo regalaron, es lo que les estoy diciendo, para que ustedes comprendan que no lo merece el hermano. Es una injusticia lo que ha sucedido aquí. Yo estoy molesto por esta injusticia. Me da envidia. Sin hablar de la palabra técnica, celos. Me da envidia. Y el hermano se me queda mirando como lo hizo Cristo en más de una de sus parábolas. Y me dice, yo no hice nada. ¿Es malo tu ojo porque Dios es bueno? No sé si me explico. De inmediato todo el asunto cambió. Porque el hermano me está diciendo, Dios me lo dio. ¿No? Te da envidia, es una de las traducciones de la fórmula técnica. ¿Es malo tu ojo porque Dios es bueno? ¿Te da envidia? De la boca de Cristo lo estoy citando. ¿Les da envidia porque yo soy bueno? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy ilustrando? Cómo tantas personas se enojan contra Dios y contra su providencia. Se enojan sin causa. Se enojan sin entender realmente lo que están haciendo. Ahora, rápido en la lista. De las personas que se enojan con los inocentes, hasta las personas que se enojan, hay que decirlo, no vamos a discutirlo el día de hoy, es otro tema. Todas las personas que se enojan con Dios en todos los casos
están equivocadas, están erradas, están cometiendo un gravísimo pecado en contra de su Creador, le están echando a Dios la culpa sin causa. Le están echando la culpa cuando ellos son los culpables. En todos los casos el asunto es así. En cada ejemplo de quien sea, enojándose como Naimán, lo vimos hace 8 días, hasta furioso se marchó con groserías, incluso maldiciendo a Dios y al profeta, sin causa. Y luego, en la lista rápido, estas personas que se enojan porque otras personas hacen lo correcto, porque hacen el bien, el tema en Eclesiastés, ¿no? No, porque estos son demasiado justos, ¿no? Esto en la chamba, vamos a hacer algo indebido, vamos a evadir el pagar los impuestos o lo que sea, vamos a hacer algo chueco, vamos a robar al cliente. Y uno de los empleados se nos queda mirando y nos pregunta de si eso está bien o no. Y de inmediato, ¿no? La persona encargada, el que está orquestando todo esto, se pone furiosa esta persona. En contra de la persona inocente que le está preguntando si es, no, ¿tú qué? ¿Eres tú un fariseo? ¿Eres tú un santo? ¿Eres tú un super santo? ¿Quién eres tú para decirnos que no? Y por eso los fariseos se enojaron una y otra vez con nuestro Señor Jesús. Y por eso los creyentes en las iglesias, lo mencionamos hace 8 días de Galacia, Asia Menor, simplemente porque Pablo les hablaba de la verdad en contra de los judaizantes y en contra de este concepto de salvación por obras de la ley. Incluso le acusaron, ¿no? Y responde Pablo, ¿acaso me he convertido, me he hecho vuestro enemigo? Simplemente porque les estoy diciendo la verdad. Ahora ustedes me toman, me tachan, me echan la culpa a mí, como si yo fuera el enemigo, porque les estoy diciendo la verdad. Es al grado en que, no voy a comentar, esto es un tema más complicado en relación con los unos a los otros, pero si tú te atreves a preguntar, cuestionar o señalar el pecado en la vida de otros creyentes, eso es lo que en casi el 100% de los casos, eso es lo que te van a decir. Cállate, ¿quién eres tú? Para cuestionar, y muchísima gente nunca lo ha entendido. Es por eso que se ha establecido el púlpito y la predicación pública de la palabra de Dios. Porque el ministro, el encargado de enseñar y predicar, puede decir exactamente lo que la palabra de Dios dice, y que si se van a enojar, queda más que evidente que están enojados contra Dios. No hay nada personal aquí, salvo entre cada persona y Dios. Todo es personal. Si tú estás enojado con algo en este libro, take it up with God. Hay que encomendárselo a Dios. A ver qué te dice, qué te va a decir. Y luego, en la lista, a esto volveremos. Estas personas que su enojo es provocado por una tremenda lista de cosas pequeñas, insignificantes, que no tienen importancia alguna. Como vamos a ver en el próximo estudio, vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de conflictos, lleno de pecados, lleno de las increíbles consecuencias del pecado. ¿No? Hombres que viven bajo los efectos todos los días de la caída, la creación misma incluso. Y esto provoca un sinnúmero de cosas pequeñas, ¿no? En el contexto de este argumento. Y por eso vamos a hacer un gran berrinche. Por eso nos vamos a enojar locamente. Por eso, por cosas y otras personas mirándonos nos miran como, ¿qué te pasó?
¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por esta cosa pequeña que no tiene a fin de cuentas importancia alguna? ¿Por eso furioso? ¿Por eso un berrinche? Y luego, estoy así rápido, por favor, Tomás, repasando la lista de ejemplos de enojarse locamente, enojarse pecaminosamente. Este enojo que no tiene propósito resume todo lo anterior. ¿Qué quiere decir el enojo que no tiene propósito? Ese enojo no va a lograr nada. No va a cambiar nada ni nadie. Tan solo va a empeorar las cosas. No hay ningún propósito en enojarnos así. El enojo cuando sabemos, ok, estás tan enojado, ¿qué pretendes lograr con eso? Tu berrinche es en vano. Tu enojo no logrará, no cambiará nada, salvo te va a perjudicar a ti. Salvo perjudicarnos a nosotros mismos, como vamos a ver, en nuestra relación con Dios y con los demás, nos vamos a perjudicar mucho, ¿no? Pero fuera de eso, nada. Nada. ¿Y cuántas veces nos hemos enojado sabiendo que no íbamos a lograr nada, simplemente un berrinche para gratificarse uno mismo, para desquitarse, para como explotar como una bomba, como el volcán y la lava que sale, el terremoto y toda esta ilustración que conocemos? Y muchas personas se acostumbran tanto a esto, se llenan de coraje, se ponen furiosas, porque se sienten bien haciéndolo. Es Juanito, ¿no? A patadas, no se siente bien Juanito, haciendo el gran berrinche, y todos los demás están con ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué va a lograr Juanito? Así, nada, salvo a lo mejor la disciplina de sus papás. ¿No? Pero por el momento se siente muy bien. Pasó algo en nuestra familia ayer, bueno, fue ayer, antier, ya me acuerdo. Llegó una carta misteriosa de cumpleaños a una de las niñas de Carolina, de estas chamaquitas que están ahí orquestando huracanes y terremotos y volcanes que explotan dentro de la casa de Carolina todos los días. Y le llega la carta a una de estas niñas y la otra. Los gritos llegaron hasta al celular de Carolina, al celular de Lisa. Hasta Tomás estaba bien tranquilito y escuchaba un sonido raro de grito y llanto y coraje y berrinche. Y yo quería, oh no, ¿qué pasó? ¿Qué provocó eso? Lo que acabo de decir. A la niña que hacía su berrinche, increíble el berrinche. Yo pensaba que se iba a romper el celular de Lisa. Por la bocina ya vibraba y se movía en sus manos, ¿no? Y yo todo, y yo me di cuenta, se siente bien haciendo esto la niña. Supongo. Y luego el tema que vamos a discutir muy detalladamente, de estas personas que son incapaces de olvidarse, de perdonar, y caen en la trampa del enojo persistente, guardando rencor, amargura, se convierte en un veneno puro por dentro en el corazón de estas personas. Y esto abre la puerta para toda una lista de otros pecados que van a cometer motivados por este enojo o sea, es día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, aguardando, abrigando en su corazón este coraje. Increíble, ¿no? Violando la regla de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿no?
¿Y cómo esto afecta ahora nuestra relación con Dios? Vean rápido. La advertencia aquí de Cristo es, Dios te puede echar al infierno por esto, nada más. Pero vean en 1 Timoteo, hay un texto aquí que nos llama la atención simplemente al verlo, ¿no? Nos sorprende lo que el texto dice. 1 Timoteo en su capítulo 2, hay que apurarnos. En este texto, hay una advertencia, es 1 Timoteo 2, 8. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Nos está exhortando, ordenando, ¿no? Algo importantísimo, la necesidad de orar en todo lugar, en toda circunstancia, en todos los tiempos. Es un tema tremendo en donde la vida cristiana se lleva a cabo con cada creyente orando a lo largo del transcurso de cada día, en esas pequeñas oraciones, ¿no? Que salen de nuestro corazón. Es un tema importantísimo, gigantesco en la Biblia, pero de inmediato agrega levantando manos limpias. Esto es todo el tema de mantener una buena conciencia, de confesar cotidianamente cualquier pecado. Es un tema también ampliamente tratado en otros textos. Y luego se agrega al final dos pequeñas frases. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 8? Sin ira ni contienda. ¿Qué es esto? Personas que oran enojadas. Increíble. No, es un tema, no lo vamos a abarcar el día de hoy. Uno de los más discutidos del libro de los Salmos, ¿no? Expresiones de coraje, de enojo de la boca del salmista en medio de sus oraciones. En el libro de los Salmos, no vamos a discutir ese tema. Es un tema que tiene una solución muy sencilla, que no nos interesa el día de hoy. Este texto dice que sin ira, sin contiendas, ¿no? Sin pleito, se traduce así. ¿Qué es esto? Que si tú oras así, Dios no te hará caso, ¿no? Si tú estás orando en medio de un conflicto para que Dios cumpla con tus deseos en contra de quien sea, ¿no? Con coraje, enojo, pleito, ¿no? Es un paquete aquí. Dios no te va a escuchar. No te hará caso. Se va a enojar contigo. Tú vas a provocar el enojo de Dios por orar así, por actuar así, por acudir a su trono de gracia así. Te vas a meter en problemas con Él. ¿Acaso no somos culpables muchas veces de las mismas cosas que estamos usando para orar en contra de alguien? ¿O cosas peores? ¿O acaso no tendrán motivos estas personas para estar enojadas con nosotros? No somos víctimas inocentes. No somos culpables de nada. Y estas personas cometen un gravísimo pecado. Lo vamos a discutir próximamente. ¿Cómo se enredan en esto tantas personas? Pero sigo diciéndolo, el enojo pecaminoso a nosotros nos hace daño. Puede convertirnos en una persona que vive en la miseria, constantemente enojada, constantemente inquietada, continuamente molesta, ¿no? Continuamente con un paquete emocional
que resulta ser casi imposible frenarlo. En Proverbios 29, el hombre iracundo levanta muchas contiendas. El furioso comete muchos pecados. Es una reacción en cadena. Es una manipulación emocional de parte del enemigo, sí, y de parte de nuestra naturaleza caída, con el fin de que caigamos en más graves pecados. Así. Y hay mucho de por medio en esto. Tan solo digo lo siguiente, entre la lista de causas de este pecado, podríamos discutir lo de la soberbia, la prepotencia, la arrogancia, el orgullo, pero lo más sencillo aquí es lo siguiente. Se trata de una persona que no está en paz con Dios. Punto. Es imposible entonces que tenga la paz o que permanezca en paz con los demás. Es su falta de paz en su propio corazón, lo que vimos en los primeros estudios sobre ese tema, ¿no? Se convierte en un enojón, una persona de mal genio, nos dice, ¿no? Una persona dominada por sus estados emocionales. No es nada de eso. Esta persona no está en paz con Dios. No conoce la paz de Dios en su propio corazón. Entonces es imposible que viva en paz con los demás. ¿No? Y si esta persona se identifica como creyente, lo mínimo que se puede decir acerca de esta persona es que no conoce nada de la plenitud, la llenura, la guía, la dirección del Espíritu Santo en su vida, como vamos a ver, ¿no? Porque en la lista de frutos del Espíritu Santo, vean en Gálatas, ¿no? Las primeras 3 cosas son amor, gozo y paz. Esos son los primeros frutos del Espíritu. Y como vimos concluyendo la semana pasada, este enojo está en contra del amor, en contra del gozo. Claro, lo estamos diciendo, en contra de la paz. ¿Cómo puede permanecer en paz esta persona? ¿Cómo puede disfrutar de la plenitud, la llenura, la dirección del Espíritu Santo? Y esta lista es tan discutida, pero es la cosa más práctica en todo el mundo, en un sentido, para entender lo que estamos viendo aquí. El fruto del Espíritu en 22, los primeros 3 frutos, amor, gozo y paz, se acuerdan en nuestra relación con Dios. Y en el segundo renglón, en el segundo nivel, dice paciencia o tolerancia. La mejor traducción es paciencia, benignidad y bondad para con los demás. Y la lista termina en cuanto a uno mismo, con fidelidad. La palabra fe se sobreentiende, es fidelidad, la capacidad de ser fieles, ¿no? Es fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Los frutos del Espíritu Santo, dominando, ¿no? El tema aquí del dominio propio resume todo lo anterior. Es la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, como vamos a ver en un momento, comenzando con nuestras emociones. La capacidad de dominar nuestros estados de ánimo incluso. Dominar, controlar, disciplinar. No tan solo las emociones, sino como veremos también en otro contexto, nuestros pensamientos, nuestros deseos. La capacidad de tener control, de no enojarse locamente, de no dar rienda suelta a estos pecados. O sea, es un control sobre tu temperamento, sobre tu carácter, que no tiene nada que ver con tantas personas que dicen, no, así soy. Y ustedes me tienen que aguantar, yo no puedo cambiar. No es la capacidad de mortificar, frenar, ¿no? Controlar, todo un paquete. Y hay un gran tema aquí en relación con tantas cosas, pero el punto es muy sencillo. La gracia de Dios y la plenitud del Espíritu Santo nos dan la capacidad de actuar más allá de lo que sería tu carácter, más allá de lo que son
tus debilidades, más allá de lo que son mis defectos. La capacidad de actuar en formas que nos eran imposibles antes. En vez de egoísmo, amor, bondad, benignidad. En vez de soberbia, humildad y mansedumbre. En vez de pesimismo, depresión y todo el péndulo de estados de ánimo, gozo en el corazón. En vez de inquietud, ansiedad, preocupación y temor, la paz de Dios, gobernando, reinando en tu corazón. Así. Y en vez de este enojo y todo el paquete, dominio propio. El tema es tremendo, lo hemos escuchado muchas veces. No lo vamos a analizar más a fondo el día de hoy, tan solo de paso lo estoy diciendo. Ok. Ahora, en el tiempo que nos resta, yo tenía mucho miedo de qué es lo que iba a pasar, entonces vengo preparado. Lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta son estas emociones, nada más, en parte. Y el control sobre estas emociones. Eso es lo que vamos a discutir sin avanzar más el día de hoy. Así, ¿no? Ahora, el punto comienza con lo siguiente. Somos responsables, obviamente, de controlar nuestras emociones como creyentes. La plenitud, ser llenos del Espíritu significa eso, ¿no? Cierto grado de control sobre tus pensamientos, deseos, emociones. Que sean controladas tus emociones por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. Sí, claro que sí. Estas emociones, así comienza el argumento, así comenzábamos. Dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda malicia, gritos, maledicencia, que todo esto sea quitado en el contexto de no contristar al Espíritu. Lo vimos leyendo tan solo el texto en Efesios 4, lo dice. Ahora, para discutir este tema, vamos a verlo en forma negativa y en forma positiva en el tiempo que nos resta, ¿no? Y es sorprendente este tema, muchas personas que nunca lo han entendido, ¿no? Ahora comencemos con lo siguiente. El cristianismo, comenzando en el siglo XX con el carismatismo, pentecostalismo, ¿no? Y una ola de enseñanzas, en algunas cosas bien, en la mayoría mal, las enseñanzas, ¿no? Del movimiento carismático moderno estoy hablando. Ustedes que no conocen la historia de este movimiento que comenzó en las Asambleas de Dios en los Estados Unidos en los años 1920 y 30, y comenzó a evolucionarse y ya pasaron por 3, 4, 5, 6 olas de cambios cada vez más radicales, cada vez más alejándose, cada vez más distanciándose de la palabra de Dios, abarcando incluso prácticas tan antibíblicas, ¿no? Como para, no, por favor, no. No se prohíbe que más que dos, o si existiera el don de hablar en lenguas, que era la capacidad de hablar en los idiomas del mundo greco-romano sin haberlos estudiado ni aprendido, la capacidad de abrir tu boca y hablar en English, en French, en German, en lo que sea, el idioma, incluso en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, 2 veces la palabra dice que hablaban en los dialectos de estos pueblos indígenas. 2 veces la palabra griega dialectos, ¿no? No es nada de lo que vemos hoy en día. Pero aun si existiera ese don, se prohíbe
en 1 Corintios 14, que más que 2 o 3 personas se levantan a hablar en lenguas en un culto, aun si existiera 2 o 3 en orden, no simultáneamente. Uno, y si no hay traductor, tiene que callarse. Y luego el segundo, y se tiene que traducir, ¿no? Y la gente que nunca sabe, que es la más ignorante del mundo, la gente que cae en esa trampa, es Dios poniendo en forma inversa la confusión de las lenguas que pasó en la Torre de Babel, primero, y segundo, 1 Corintios 14 lo dice 2 veces, todo esto era la señal de juicio en contra de los judíos, en contra del pueblo judío apóstata, en contra de los que habían crucificado a su propio Señor. Es el Dios que siempre hablaba en hebreo, en algunos pequeños textos arameo, o nada más, ahora hablando en todos los idiomas del mundo greco-romano. Y por eso, se evangelizaba, la facilidad, ¿no?, de evangelizar. En una sola generación el mundo greco-romano fue evangelizado por medio de este milagro. Pero el texto dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y luego dice, no, esto no está fuera de control. Los espíritus de los profetas están sujetos, ¿no?, al poder y el control de Dios en todo este asunto. Y ustedes pueden uno y después otro, pero no pueden ser más que 2 o 3. Y las mujeres se les prohíbe, callan en sus congregaciones, no les es permitido hablar. Todo esto viene en primera instancia en relación con mujeres que pudieran haberse levantado para supuestamente hablar en lenguas a la hora del culto. Y los grupos carismáticos están violando todas las reglas que están aquí para controlar el uso, ¿no?, y impedir el abuso de ese don en aquel entonces. Y luego dice, ¿les parece, Pablo, que yo estoy hablando y diciendo esto por mí mismo? No, lo que les estoy diciendo, lo que les estoy escribiendo, son los mandamientos del Señor. Estoy leyendo el versículo 37 de 1 Corintios 14. Mas el que ignore será ignorado por Dios. Algunos creen una maldición lo que sale de la boca de Pablo aquí, ¿no? Los que no reconozcan que todo esto es el mandamiento de Cristo mismo, están ignorando la verdad revelada en la palabra de Dios en tantos contextos. Esto es el asunto, y serán ignoradas por Dios estas personas. Y la fórmula es técnica, es un tipo de maldición. Tú ignoras lo que yo te estoy ordenando acerca del uso de esto, yo te voy a ignorar. Si voy a ser el ignorante aquí, yo no te voy a hacer caso. Tú, mujer que dices ser profeta, o tú, persona que se levanta, a menos que estás hablando en un idioma conocido, el don que tú pretendes tener no tiene nada que ver con lo que hacían en el Nuevo Testamento. Hay una larga lista de versículos que comprueban lo que estoy diciendo, pero estas personas son tan ignorantes porque todo esto lo hacen con un fin de manipular emocionalmente a sus feligreses. Y aquí de entrada, y esto por eso yo tenía miedo, tenemos un libro sobre el fenómeno carismático, si nunca lo han leído, ¿no?, de Peter Masters, el pastor del Tabernáculo Bautista en la ciudad de Londres, que te sacará de cualquier duda sobre este tema. Ahora, el tema aquí es el control sobre nuestras emociones. No es el emocionalismo que vemos en estos grupos, sino lo contrario. Y rápido, esta lista la conocemos. El emocionalismo es algo fabricado humanamente, estimulado artificialmente en estos grupos. El emocionalismo es una separación del intelecto de las emociones. Incluso el emocionalismo tiene la meta de pasar por alto el uso de la razón, cosa que la palabra de Dios nunca hace.
No. Por eso, si no estaban interpretando, si no había entendimiento, se les prohíbe hablar, punto, en la iglesia, en este capítulo. Pero estos, no, ¿qué dijo el profeta? No, nadie sabe, salvo lo que él da como su propia versión. Pero el emocionalismo separa al intelecto de las emociones, es un estímulo directo a la parte emotiva, ¿no?, del corazón humano. El emocionalismo siempre produce un exceso de emoción, un exceso de emociones. Sí, un exceso de entusiasmo, un exceso de... Y lo manifiestan por la forma en que oran y la forma en que... Y si están ahí simultáneamente violando todas las reglas, 40 personas hablando simultáneamente en lenguas, el uno escucha que otro y levanta la voz. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Este emocionalismo conduce siempre a la falta de dominio propio, lo que es la esencia de todo el paquete de la plenitud del Espíritu Santo, conduce a lo contrario. Sí. En muchos de esos grupos es algo manipulado al grado en que se convierte en una forma de manipulación, como si fuera una adicción, en donde las personas van al culto. Es toda una lista de tácticas que usan, comenzando con la música y la batería y el volumen y el estilo y la manera de cantar desde un principio para producir lo que sucede en cualquier concierto, en cualquier club, antro o estadio, el mismo efecto en una congregación cristiana, con el fin de manipular emocionalmente a la gente. Y es una adicción. ¿En cuál sentido? En el momento en que se van del ambiente del culto, de todo lo que les conmovió tanto, se quedan sin nada. Porque esas emociones no son verdaderas, como vamos a explicar. No son producidas por el Espíritu de Dios, ni la palabra de Dios, ni la verdad de Dios. No. No, porque las verdaderas emociones fluyen de la verdad. Y estas personas en su arminianismo, casi sin excepción, creen que la salvación es por obras, igualito como todas las demás sectas, comenzando con la católica. Sí. En su concepto de la salvación mismo están errados, enseñan que tú puedes perder tu salvación, y es otro medio que usan estos grupos para manipular a los feligreses, pero sus emociones no fluyen de la verdad, de la justificación por la fe. Casi no saben nada, ¿no? Nada, menos de las grandes doctrinas como la elección y la redención particular y el llamamiento eficaz. De estas doctrinas muchos no saben nada, y en el momento en que escuchan algo de estas doctrinas, son los peores enemigos declarados de estas grandes verdades. Increíblemente y tristemente, sí. Las verdaderas emociones fluyen de la verdad, lo vamos a ver aquí en un momento. Segundo, producen dominio propio, porque están encapsulados en la emoción crucial, esencial en todo el asunto, el verdadero amor, ¿no?, que resulta en dominio propio y templanza. Y las verdaderas emociones tienen un efecto permanente en la vida, en la práctica de estas personas. A diferencia de lo que estamos atacando y condenando aquí. Y créanme, tú no puedes discutir con estas personas porque toda su vida cristiana está basada en experiencias y emociones que no coincidan con la palabra de Dios, prácticamente en ningún punto. En ningún punto. ¿No? Y hablan tanto del Espíritu Santo, ignorando lo básico de dominio propio, ¿no?
Y los espíritus de los profetas, sujétense a los profetas, están sujetos. Y esto, no, yo estoy fuera de control, Dios nunca conduce a nadie a actuar fuera de control. El dominio propio es exactamente lo contrario. Y aquí esto para la mayoría de ustedes, todo este comentario es necesario, pero no para todos. Entonces, así comenzamos en el tiempo que nos resta, vamos a bosquejar esto. En nuestro texto en Efesios 4 nos da a entender que nuestras emociones deben ser controladas. Hasta el punto en que dice, hay emociones, ¿no? El enojo sin propósito es una de estas emociones que han de ser quitadas de nosotros. Y de igual manera como ira, de igual manera como amargura, de igual manera como malicia, estas palabras técnicas, ¿no? Entonces, el punto es tan sencillo, ¿no? Tan evidente, que el Espíritu Santo nos ayuda a frenar el enojo pecaminoso en nuestras vidas. ¿No? Y les pido que tengan paciencia. En detalles nos vamos a meter próximamente, pero por el momento ese es el primer punto. El argumento, ahora vamos a 2 de Pedro, rápido, tenemos que leer una lista de textos ahora. El primer argumento aquí es, estamos alegando que los creyentes somos responsables de controlar nuestras emociones, comenzando con el enojo. Punto. No hay duda. Y aquí estamos hablando no del enojo, yo voy a usar la palabra santo. El debate, ¿quién es la persona más enojada en la Biblia? Pudiera ser Dios con un enojo santo en contra de todo pecado. Es enojarse, eso no es pecar, es enojarse sin pecar, lo que dice el texto, no caer en el enojo pecaminoso. Pero escuchen bien, en la lista de textos que en forma negativa, que nos enseñan que tenemos que controlar nuestras emociones, ¿no? Hay muchísimos textos. Ahora estamos leyendo en 2 de Timoteo, ya lo tienen, este texto lo hemos citado 1000 veces. Es el versículo 7 en el primer capítulo, 1:7, 1 de Timoteo. Dios no nos ha dado el espíritu de temor y el miedo, ¿no? El temor es una emoción. Incluso tenemos más de una miniserie sobre el tema del temor, el miedo, ¿no? La ansiedad, la preocupación, son emociones. Y Dios no nos ha dado eso, sino su contrario, dominio propio, la última palabra, ¿no? En vez de debilidad, poder. En vez de egoísmo, amor. En vez de pérdida de control, dominio propio. Este texto es importantísimo, lo hemos analizado muchas veces, porque el texto en forma inversa describe estas emociones pecaminosas y su efecto sobre nosotros. Más de 100 veces la Biblia prohíbe este tipo de temor, esta clase de emoción que conduce a un desastre en la vida de quien sea. Y en la forma más sencilla, frente a cualquier miedo o temor, tú te sientes débil. El texto dice, Dios te va a fortalecer. Tú te sientes egoísta y quieres protegerte y encerrarte y salir huyendo del peligro. Y el texto dice, Dios te va a dar, en vez de eso, amor. Y tú puedes entrar en pánico hasta caer al suelo, volverte inconsciente, lo que sea, paralizado por esas emociones. Y el texto dice, Dios te ha dado el espíritu de dominio propio. Exactamente lo contrario. Y el tema comienza con el miedo, que es una emoción profunda, que produce angustia, aflicción en tu corazón, incluso dolor en tu corazón. Y normalmente respecto a un peligro real o imaginario.
Te sientes débil, te sientes incapaz, te sientes impotente, tu deseo de protegerte, de hacer lo que puedas para librarte de ese peligro, conduce a la pérdida del control sobre tus emociones. Así. Es todo un gran paquete aquí. No nos vamos a meter en los detalles. El punto es que Dios no es el autor de nada de estas emociones, ¿no? Que nos quieren. Ahora, el siguiente texto es Filipenses 4. Dios no está produciendo este paquete en tu corazón. No, Dios te lo está prohibiendo. ¿No? A este grado llega la prohibición. ¿No? En Filipenses 4, por nada afanosos. ¿Qué es esto? Es más de lo mismo. La palabra afanarse, ¿no? Preocuparse, inquietarse. Por nada debes de dar rienda suelta a la ansiedad, a las preocupaciones, que son resultados de este mismo temor. Por nada, dice, ansiosos. Por nada has de ponerte afanoso. ¿Cómo vas a frenar esas emociones? ¿No? Por nada, dice. ¿No? ¿Y se acuerdan algunos de ustedes de este texto en Isaías? Guardará en perfecta paz el que en ti, ¿no? Tiene fija su pensamiento, su meditación en la naturaleza, carácter, atributos de Dios, está pensando y Dios le guardará en perfecta paz a esta persona. Y entre tantos textos que nos proporcionan fórmulas que son de mucha ayuda, en vez de pensar en lo que te tiene lleno de miedo, inquietud, de ansiedad, te pones a meditar en Dios, en su palabra, en su verdad, en sus promesas, en su evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es la prohibición de estas emociones. Nada de afán, nada de ansiedad, nada de preocupaciones. Nada. Dejan de estar ansiosos. Dejan de preocuparse. No dejan de permitir. Cualquier de estas son emociones prohibidas. De la boca de nuestro Señor Jesús viene todo el argumento. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido, ¿no? Y así. El argumento, Dios suple las necesidades de todas estas criaturas, incluso de toda la creación física. ¿No sois vosotros mucho mejores que todas estas criaturas y toda la creación entera? ¿Y quién podría, por mucho que se fuera a afanar, cambiar algo, añadir una estatura, a su estatura un codo, ¿no? Y así. Y por el vestido, ¿por qué preocupados, no? Así. El texto lo conocemos. No os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos cubriremos. Los paganos, gentiles, pueblos, ¿no? Ciegos, inconversos, ¿no? Enemigos de Dios, por estas cosas se preocupan. Vuestro Padre Celestial sabe de que todas estas cosas habéis menester, de todas estas cosas tienen necesidades que Él va a suplir. Y el texto que cantamos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y llega al extremo de decir que no os afanéis por ni siquiera el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, traerá su afán. Basta al día su afán. Así termina el capítulo 6 del Sermón del Monte. Con lo que Pablo dice en Filipenses 4, es resumido, por nada hemos de dar rienda suelta a estas emociones.
Por nada, dice. Y el ejemplo, vamos a 1 Tesalonicenses rápido. Estoy comprobando un solo punto. La palabra de Dios dice que podemos controlar estas emociones y por lo tanto debemos controlarlas. Punto. No hay ningún misterio en ninguno de estos textos. Ahora, en 1 Tesalonicenses, este texto es el más contundente, y después vamos a dar la vuelta, ¿no?, a este argumento para conducirnos a concluir el día de hoy, por favor. Este texto es el más contundente, porque se supone que estamos frente a la tumba, y en teoría es un ser querido, sin lugar a dudas es un hermano, una hermana en la fe, el difunto, el que se murió. Y el texto dice, frente a esta realidad, la realidad de la muerte que trae más emoción, ¿no? Más, en este sentido, emociones no controladas, llanto, grito, coraje, la lista es interminable de un paquete emotivo, emocional, que sucede en todas las personas directamente afectadas por la muerte, ¿no?, en forma directa. ¿Ya lo tienen? ¿Y qué dice el texto? Dice, hay muchas cosas aquí, voy a reducir la lectura. Dice que no debemos, en el versículo 13, ignorar la verdad acerca de qué ha pasado con estas personas que han ido a la presencia de Cristo. Según Eclesiastés, el día de su muerte resultaba ser el mejor día de su vida, mejor que el día de su nacimiento, dice el texto. De estos que duerman, y el dormirse es el modismo porque se refiere a la realidad de la resurrección futura de sus cuerpos. Es como si estuvieran dormidos y nada más. Y de inmediato, es una gran verdad en el contexto del argumento. Y luego dice que vendrán con Cristo en su segunda venida, y todo un gran argumento está aquí hasta el final del capítulo, ¿no? Y esto es la base de consolación en 18. Consolaos los unos a los otros con estas grandes verdades, estas grandes doctrinas, estas grandes palabras. Y de inmediato, en medio de todo el argumento, y no os entristezcáis. ¿Cómo? No se pongan tristes. ¿Cómo? No, dice, no se pongan tristes. Como, ¿quiénes son los que no tienen esperanza? Son los muertos que fallecieron en sus pecados, salieron de este mundo bajo la maldición y el juicio de Dios, ¿no? Causa de increíble tristeza, de profundo dolor, de una forma de agonía que llega al grado que ya no quieres pensar en lo que haya sucedido con aquellos que murieron en sus pecados y fueron al infierno. Dice, no, esto no ha pasado. Por lo tanto, no es motivo de tristeza. Han entrado en el gozo de su Señor. Según Pablo, el morir para el creyente, la fórmula, ¿cuántos años? Muchísimo mejor. En Filipenses, ¿cuántos años llevamos citando el texto así? Muchísimo mejor que cualquier de nosotros. Es un gran tema. Podríamos detenernos aquí y dar un gran argumento para describir su recepción, su entrada y la gloria celestial y las recompensas y encontrarse cara a cara con su Señor. No os entristezcáis como los otros, dice el texto. Ni siquiera ponerse tristes como los demás. En una situación en la cual nadie puede controlar sus emociones frente a la muerte,
¿no? En donde no hay nada como para despertar un paquete emocional en quien sea. Emociones incontrolables. Y el texto dice, no, la reacción normal en tales circunstancias sería profunda tristeza, pero no. El texto dice no. No. Al grado en que se convierte, ese es un tema increíblemente triste en Gringolandia, en el extranjero, porque han visto a lo largo de tantos años, los inconversos han visto esto. A la hora del funeral de un creyente conocido, han visto algo de nadie quebrantado, nadie histérico, nadie, no, cantando himnos, alabando a Dios, dándole las gracias. A la hora de enterrar a esta persona. Y han llegado al extremo en muchos países, no solo en Gringolandia, de ver, no, parece que están celebrando. Parece que hay algo que no podemos entender. Y han llegado al grado de decir, bueno, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a convertir cada funeral en una celebración de la vida de esta persona. Increíble. Como si tuvieran estas personas inconversas, enemigos declarados de Dios incluso, algún motivo para celebrar. Y van a actuar de manera incongruente y ustedes tienen que saberlo. Tiene que fluir el alcohol para que logren eso. A la hora del funeral ya están sirviendo las copas para que puedan convertir el asunto en una celebración. ¿No? Así. Ahora, el lado positivo, y con eso vamos a concluir. El lado positivo, y seguimos alegando un solo argumento, como creyentes podemos y debemos controlar nuestras emociones. Ahora veamos el lado positivo. Rápido, esos textos también los conocemos en Filipenses 4, este gran tema del gozo cristiano. Y en este texto, Pablo ordena, manda, exige, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 4, hermanos míos amados, no tan solo debemos estar firmes, ¿no? Sino en el versículo 4, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez digo que os gocéis. Y esto es el gozo, sin discutirlo, es una emoción profunda de deleite en Dios. Ese es el gran tema, está centrado en su naturaleza, su carácter, su verdad, su gracia, su amor, su soberanía. Es un gran tema de gozarnos en Dios, en nuestro Señor Jesús, en Cristo. Él es el Señor señalado aquí, la palabra griega kurios. Siempre hay motivos en todas las circunstancias de la vida. Hay motivos de gozo en el Señor, al grado en que dice que debemos, y hay que entenderlo, ahora vamos a Santiago 1, que estas palabras fueron dirigidas a la iglesia en Filipos. Esta es la iglesia fundada, aquella noche comenzó esta obra en Filipos, ¿no? Que se convirtió en una iglesia a la cual esta carta fue dirigida. Vamos a Santiago. Es aquella noche después de que fueron maltratados, abusados físicamente. Es un gran argumento de qué tipo de heridas. El carcelero está tan preocupado que la primera cosa que hace después de su propia conversión es atender. Estaban ahí sin atención médica, sin primeros auxilios, sin antibióticos, sin
ayuda alguna, sin agua, sin comida, en la parte más fea, repugnante, lleno, incluso probablemente algunos dicen cada celda del excremento de los demás presos, Pablo y Silas, habiendo sido tratados en la peor forma posible aquella noche en la cárcel en Filipos. Y lo que el texto dice, gozaos, es lo que pasó. La iglesia se fundó, el carcelero se convirtió por lo que estamos señalando. El carcelero de tantas otras personas, ¿no?, encarceladas en este lugar, otros presos, todos, había visto emociones contrarias, opuestas, totalmente diferentes a las emociones que vio en Pablo y Silas. Cuando comenzaron a cantar himnos de alabanza a su Señor aquella noche, sí, con razón, al leer, gozaos en todos, y están pensando, ¿cuáles serían las peores circunstancias en las cuales podríamos gozarnos? Y de inmediato, nuestra iglesia, así pensaban los miembros de esa congregación en Filipos, nuestra iglesia comenzó con lo que el apóstol nos está diciendo, con un control sobre sus emociones de parte de Pablo, los misioneros, Silas, ¿no? Que para el carcelero, esto es lo que Dios usó para conducir al carcelero a los pies de Cristo. Así. Al grado en que Santiago, este texto lo vimos entre semana, dice en su primer capítulo de Santiago, que cuando cayeres en diversas, la palabra genérica, tentaciones, pruebas, luchas, dificultades, lo que sea de oposición, ¿no? Hay que tenerlo, hay que considerarlo como motivo de sumo gozo. Y la fórmula la conocemos, ¿no? Sabiendo es tomarlo como motivo de gozo, sabiendo que esta es una prueba de nuestra fe y que Dios va a usar esta prueba de fe para perfeccionar, madurar, transformar, cambiarnos, comenzando con nuestras emociones, comenzando con la primera emoción, en vez de pánico, en vez de coraje, en vez de enojo, en vez de todo lo que sería la reacción normal de quien sea, gozo, ¿no? Gozo basado en lo que Dios está haciendo. Esto es todo el tema de toda la oposición controlada, todo la dificultad, algo orquestado, manejado, encaminado por Dios en sus decretos, en su soberanía. Y nosotros tenemos que pasar por muchas cosas para mirar hacia atrás. ¿Cuántas veces lo vimos entre semana, José? Todo el lío de mis hermanos, su aborrecimiento, su envidia, incapacitados para hablarme bien al grado en que me querían matar. Terminaron vendiéndome como esclavo a los enemigos nuestros. Y en total 14 años de su vida, traicionado, mal acusado, ¿no? De acoso sexual incluso, y olvidado en la cárcel. Y luego mira hacia atrás y dice, Dios lo estaba encaminando todo para bien. Y lleno de gozo lo dice, perdonando a sus hermanos, aquellos que lo traicionaron, les dice, ustedes pensaban mal, y Dios lo encaminó para bien. ¿No? Y esto es el argumento. Ahora vean en Lucas rápido. Estamos repasando aquí Lucas 10 ahora. Una lista de textos que dicen en sentido positivo que podemos y debemos controlar
nuestras emociones. Y este texto es uno de los más discutidos de la Biblia en varios sentidos, ¿no? Que no vamos a discutir ahora. ¿Ya lo tienen? Es Lucas 10. Después de regresarse los 70, ¿no? Que fueron comisionados a predicar el reino de Dios al pueblo de Israel en aquel entonces, es un gran contexto que no vamos a discutir. Y cuando regresaron, porque habían visto, ¿no? Al enemigo, Satanás, aplastado en esta obra misionera que estaban realizando, dice en el versículo 20, no os gocéis de esto, dice Cristo, ¿no? El comentario, veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. No, pero no, eso no es motivo de gozo. No, dice, no os gocéis de esto. 20, esto es una emoción, la emoción es la que estamos señalando, el gozo. Y dice Cristo, no se gozan de eso, de que han salido victoriosos como más que vencedores por encima del diablo mismo. No, dice, no, eso no es un motivo de gozo, de que los espíritus se os sujeten. No, por lo contrario, antes, gozaos de qué? De una doctrina, de una verdad bíblica, de una enseñanza doctrinal, didáctica, ¿no? Que se llama la verdad de la elección, la verdad de la predestinación, la verdad que en forma resumida dice, vuestros nombres están escritos en los cielos. Estos nombres escritos en otros textos en el libro de vida del Cordero. En otros textos, estos nombres escritos no por nosotros, sino por Dios mismo, por Cristo mismo. Escritos en el libro de vida del Cordero, nuestros nombres, que serán leídos en el día de juicio, y todos aquellos cuyos nombres no están en el libro, serán echados a la gehenna, ¿no? Al lago de fuego, al infierno eterno. Gozaos de que vuestros nombres están en el libro, y que fueron escritos en otros textos en ese libro. Por eso yo dije, una doctrina amplia, escritos por la mano de Dios, antes de la fundación del mundo. Sí, así lo dicen los textos. Antes de la fundación del mundo. Gozaos, ¿no? El motivo de gozo no son experiencias al estilo de los carismáticos, ¿no? No son experiencias de victoria por encima del diablo mismo. No, dice Cristo. No. Gozo basado en la verdad bíblica de la elección incondicional para vida eterna. Hay un motivo de sumo gozo, de gozo inefable, de gozo inexpresable, ¿no? De gozo que sobrepasa la capacidad intelectual y la capacidad de expresarse con palabras humanas. Gozo, ¿no? Gozo en el Señor. Ahora, rápido, el tiempo se nos está yendo. Estamos completando la lista aquí antes de ver una aplicación final. Ahora vamos a Efesios 5. Estamos ilustrando en todos estos ejemplos el mismo punto, de que somos ordenados a controlar nuestras emociones. Y de paso lo digo, ¿no? Si tú nunca te has gozado de la doctrina bíblica de predestinación, ¿no? La pregunta es ¿por qué no? Esa doctrina, Spurgeon decía, la más rechazada, la más odiada de la Biblia. Yo les aseguro que eso es el diablo es el enemigo de la gracia
y el enemigo de las doctrinas de la gracia. El diablo no cree en la gracia de Dios, menos en la gracia soberana de Dios, menos cree el diablo. El diablo odia estas verdades y estas doctrinas, ¿no? Más que cualquier otra criatura. Se pone furioso el diablo en contra de la gracia y la elección y la predestinación de vida eterna, la verdad más básica acerca de cada creyente, sin excepción. El diablo ¿no? Dice a los arminianos, esa doctrina es falsa, les dice. Esa doctrina es... Incluso estos grupos carismáticos tienen fama, por lo menos en el primer mundo, de decir, estas doctrinas son del diablo. Es todo lo contrario. Dice, no, esta doctrina de la predestinación, esa es una doctrina cocinada por Satanás en el infierno mismo, es lo que dicen. Así lo predican. Estoy tratando de controlar mis emociones. Efesios 5, rápido, vamos a terminar. Ahora veamos esto. Aquí viene otra ilustración buenísima. Y no vamos a avanzar más el día de hoy. Efesios 5, ¿ya lo tienen? Ahora, esto abre otro tema, ¿no? Que es el mismo, pero la fórmula comienza en el 18. El otro tema aquí es que el concepto carismático de la llenura del Espíritu Santo terminó, por lo menos en el siglo XX, con ese concepto de la borrachera espiritual. Con eso terminaron. Como si la llenura del Espíritu tuviera los efectos del alcohol sobre el cerebro y las emociones de la persona. Eso es su argumento. Y hacen locuras muchas veces en sus campañas, en sus cultos, todo justificándose con que es la llenura, es la plenitud del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿nunca han leído este texto? ¿No os embriaguéis de vino, en la cual hay disolución, desenfreno, falta de dominio propio, pérdida de control, es lo que quiere decir? Mas sed el contrario, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es semejante a la embriaguez. Son dos cosas. Incluso el alcohol es un sedante que apaga el uso de las facultades y echa a perder el control sobre las emociones y el cuerpo. Pero la llenura y la plenitud del Espíritu Santo es lo contrario. Eso es de paso el comentario, ¿no? Es otro gran tema. Podríamos predicar 1 hora argumentando en base a ese punto. No lo haré. No se preocupen, no se inquietan, no tengan miedo. Ahora en 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el texto, dando gracias siempre en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Ese texto que hemos estado viendo entre semana, uno de los textos. Pero ahora ven con mucha atención esto. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen con mucha atención el argumento aquí. La música siempre contiene, abarca un elemento emocional. De ahí surgió la música ranchera, no tengo que decir más. La música country en inglés, no tengo que decir más. Profundas emociones. Y lo hemos analizado muchas veces en relación con el amor y la infatuación y el amor por favor, falso. El encaprichamiento es la palabra técnica. En donde hay un elemento emocional, explosivo, incontrolable,
que toma control sobre la persona. Y esto se expresa en la música romántica, o están celebrando el comienzo del gran romance, o están lamentando el hecho de que ahora se odian, ¿no? El elemento emocional. Cantar es una manifestación, expresión de profunda emoción, ¿no? Incluso esto es un fenómeno único en el cristianismo bíblico. Sí. En donde no necesitas la batería y los amplificadores y la guitarra y la vibración, y es un tema incluso muchos que nunca lo han entendido. Tú puedes llevar el equipo con el espectro electromagnético que aparece en el sensor, se me está escapando la palabra, en el monitor, y tú puedes producir con el volumen, the bass, la baja y la batería, tú puedes provocar una reacción psicológica, física, emocional en las personas, tan solo con eso, sin discutirlo, ¿no? Y aquí no estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de cantar del corazón. ¿Por qué necesitan la batería para cantar del corazón? Estamos hablando de lo que el texto dice con salmos. Son tres tipos, ¿no? Himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el fenómeno de cantar del corazón es otro tema que conocemos, ¿no? ¿En base a qué? En base a la verdad, ¿no? De nuestra relación con este Señor. Y el hecho de cantar himnos que se basen en la verdad, así comienza el asunto. Incluso en verdades doctrinales, no en enseñanzas falsas. ¿Qué será esto? Por un lado, es un gran tema, no lo vamos a discutir. Y por otro lado, son verdades tan profundas y tan tremendas que esto no lo puedes evitar. Es como aquel enamorado locamente, ¿no? Y cualquier canción romántica y él está cantando la mismísima letra y todo concentrado, todo centrado en su amado, en su novio, en su novia, ¿no? La persona enamorada locamente no puede dejar de cantar así. ¿Qué es esto? De las personas que se reúnen y cantan cosas que nunca han sentido, que no sientan, ¿no? Cuánto te amo. Así están cantando. Y la pregunta, si hay alguna verdad en las palabras que están expresando, o cuán felices, ¿no? ¿A de veras felices? Estaban discutiendo antes de bajarse del coche y entraron aquí la pareja enojados. Ahí están. ¡Cuán felices! En el momento que salen, prácticamente llegan a golpes al subirse al carro. ¿Cómo? Algunos. Luego nos dicen que alguien les hizo algo a su coche. Estaban peleando por dentro y destruyeron el volante. No pasó otra cosa. No sé si me explico. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cantar es una manifestación de emociones controladas. Es un gran tema que va por muchos caminos. Uno de los más fáciles de entender
es que al cantar juntos, ¿no? Estamos practicando una disciplina espiritual. Es algo ordenado. Si una persona se atreve estamos cantando juntos y de repente una persona comienza a cantar a su modo lo que nosotros estamos cantando. ¿Cómo? No, es emociones controladas, expresando profundos deseos, profundos anhelos que fluyan de la verdad, ¿no? En donde hay amor, gozo y paz, alegría, felicidad, regocijo, gratitud. Es un gran paquete emotivo que estamos expresando. En Colosenses es con gracia y con gratitud cantando. Y luego, vean, esta disciplina espiritual, ¿no? Es una parte de nuestro crecimiento espiritual en un sentido. Estas personas que no pueden pasar toda la semana, sí, no están escuchando nada de música cristiana salvo cuando vienen aquí los domingos, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Estamos obligados a unir nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros corazones en un acto colectivo de adoración. Estamos cantando acerca de nuestro Dios. Estamos cantando a Dios. Estamos acercándonos a Dios. Y esto es un tema gigantesco, no lo vamos a discutir más el día de hoy, salvo para decir lo mismo. Incluso es una parte del conflicto espiritual, como soldados cristianos, marchando, ¿no? En regla, en forma, en orden, como soldados en el reino de Dios, manifestando ¿qué? Normalmente profunda gratitud, agradecimiento de lo más profundo de nuestro ser. Sí, todo esto y más, ¿no? Y ustedes notarán que en estos grupos son coros muy sencillos, que se repitan una y otra vez, y la mayor parte de estos coros son egocéntricos, son narcisistas. Es Dios hace esto y Dios hace aquello y Dios, pero todo está centrado en mí. Todo está centrado en mi bienestar, en mi bendición, en mi prosperidad y mi felicidad. Y chécanlo, verifícanlo. Si esto no es así. Y luego dicen, no, estos hermanos con el himnario, todavía con el himnario puede ser el bautista o popular, o lo que usan en muchos lugares en el campo. Y dicen, y es santo, santo, santo. Y así se pone. Ok. Y vamos a su templo y es un concierto de rock pesado casi, en donde ni están cantando los feligreses, son la audiencia y ahí están los protagonistas, ¿no? Los músicos que están haciendo un show, haciendo un concierto. Y esto tan solo estoy ilustrando hasta cuál punto este asunto de las emociones es algo que ha de ser controlado por la palabra de Dios. Ahora vamos a terminar con Mateo 22. Ese es el último texto. Mateo 22. Este argumento es el prefacio a lo que íbamos a ver el día de hoy, pero está bien. Ustedes saben, ¿no? Está bien. No vamos a perder nada aquí por terminar con esto. Mateo 22. Ahora, todo lo anterior termina en este argumento. Y vamos de Mateo 22 a Mateo... Bueno, yo voy a leer los demás textos. En Mateo 22, ¿ya lo tienen? A este texto llegamos para aterrizar el día de hoy. Dice,
Cuando se preguntó sobre el gran mandamiento en la ley, en 36, la respuesta de Cristo, en el contexto aquí, tiene el propósito de enredar a nuestro Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Este es el primero, este es el grande y más, en este sentido, grande argumento de la ley, mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento, en el aspecto moral y espiritual de sus enseñanzas, está resumido en estos dos mandamientos, en donde la emoción, y bien ahora la palabra que estoy usando, la emoción principal es el amor. El mandamiento de amar a Dios, de amar al prójimo, y de todo corazón, con la totalidad de nuestro ser, tu alma, con la totalidad de nuestro intelecto, la mente, con la totalidad de tu fuerza, de tu voluntad, de tu capacidad, ¿no? Con la totalidad de lo que somos. Y aquí no vamos a discutir el día de hoy, esto queda para otro sermón, toda la pregunta en relación con el amor y las emociones. Y es un tema más profundo de lo que vamos a discutir ahora. Tan solo estamos diciendo que el amor incluye el elemento emocional, el elemento de afecto. Es un amor inteligente, de propósito, de entrega total, de devoción total, etc. Pero incluyendo el elemento afectivo. Es como decirte a la persona que tú amas, ¿no? Y estoy enamorado, ese es el tema de la mayor parte de la música rap, lo que voy a decir ahora, tristemente. Algunos me van a condenar por decirlo desde el púlpito. Estoy enamorado de tu cuerpo. Es increíble en inglés la cantidad de música en donde eso es lo que dicen. Estoy enamorado de ti. ¿Qué es? A veces es tu intelecto, a veces es tu personalidad, quizás tu mente, tu cerebro, así lo puedes decir, pero de tu cuerpo el 100%, estoy enamorado de tu cuerpo. Pero emocionalmente no te quiero. ¿Qué? Emocionalmente no hay nada entre nosotros. ¿Cómo? Y entendemos que esto es un tema muy complicado, que no vamos a discutir el día de hoy. ¿No? Estoy ilustrando un punto. ¿Cuál es el punto? De que en algún sentido el verdadero amor es afectivo. Incluso esos debates sobre las palabras griegas, agape y filia, que son dos tipos distintos. Algunos niegan eso y dicen, no, son dos aspectos de un mismo tipo de amor. No vamos a discutirlo. Ahora vamos a Filipenses 1, hablando de las palabras griegas, ¿no? Vamos a Filipenses 1 y veamos esto. Filipenses 1, el versículo 9 dice, ¿no? La lectura debe empezar en 8. Dios es mi testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Cómo dice Pablo? La versión antigua, en las entrañas de Jesucristo. ¿Qué es esto? ¿Entrañas? La palabra antigua, arcaica, dicen algunos, que es de mucha ayuda aquí. La idea entrañablemente
de entrañas. Eso es todo del mundo greco-romano, el concepto de que las emociones procedían, o sea, tenían su fuente, su causa, si no en los intestinos, por lo menos en algo en el estómago, ¿no? A mí me gustan las hamburguesas. No sé si me explico. De ahí viene la ilustración. De algo que me gusta a mi paladar, ¿no? Es al gusto de cada quien, ¿no? La comida. Y de ahí viene todo un concepto en el mundo greco-romano de que todo esto era algo fisiológico. Nosotros diríamos hoy en día biológico, químico. No voy a decir más. En la cocina, en la comida, la ilustración. Ahora, el modismo significa profundo afecto, emoción, ¿no? Tan profunda como para que la puedes sentir físicamente. Y aquí no estoy hablando de algo sexual. No. Pero ven el versículo 9. Y esto ruego que vuestro amor abunde. Que este amor emocional profundo es lo que estoy señalando aquí. Sea un amor controlado por, y estas palabras son técnicas, por el conocimiento. Y el conocimiento se traduce en discernimiento, pleno conocimiento, todo tipo de discernimiento. Esto es el intelecto, esto es la mente. Esto es el amor controlado por la verdad. Sí. Esto no es el emocionalismo. No, esto es la verdadera emoción. Esto no es el sentimentalismo. Tampoco. No. Esto es algo mucho más profundo. Conociendo a Dios, conociendo el amor divino, el océano del amor divino para con nosotros. Es Cristo, como el Padre me amó, así los amo a ustedes. Es ese gran tema que hemos tocado tantas veces, con un amor incondicional, especial, electivo, eterno, inteligente, santo, justo, a propósito, como para escogernos y predestinarnos y enviar a su Hijo del cielo para rescatarnos y levantar a su Hijo de los muertos para que Él, intercediendo por nosotros, garantizara nuestra llegada a su presencia. Es ese amor de entrega, de sacrificio, de autonegación, no importando tu falta de méritos, no importando, ¿no? Que tú no en ti mismo no tienes nada para recomendarte a este Dios y su amor. No importando que en realidad no le vas a devolver nada, salvo cosas que Él mismo haya obrado en ti a lo largo de tu vida cristiana. No, nada de esto condicionado por lo que tú eres, por lo que tú haces, no. Y al fin y al cabo, un amor profundo, total, inteligente, voluntario, que nunca se acabará, nunca cambiará. Y Él dice, y ustedes tienen que devolverme algo, ¿no? Se nos ordena a amarle a Él y amar a nuestro prójimo con algo más que emocional, aunque estoy ilustrando que las emociones incluidas en el paquete, sí. Y nos manda este Dios a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Y luego lo peor, lo más grave, lo más difícil. Cuando digo lo peor, lo que estoy diciendo es,
que esto es la prueba contundente de que cada creyente con el poder y la gracia de Dios tiene la responsabilidad de controlar sus emociones, porque se nos manda a amar a nuestros enemigos. No, este tema no lo vamos a discutir más, el día de hoy lo haremos, pero no hoy. Amar a nuestros enemigos. ¿Cómo? Amad a vuestros enemigos. Esta espantosa fórmula. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, para que seáis pacificadores, llamados hijos de Dios, hijas de Dios, en base a este amor. Porque si amares tan solo los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Así. ¿Qué es esto? Esta es la prueba contundente. ¿Qué tan difícil es amar a tu enemigo? Con un amor que desea, sin discutirlo, hay detalles aquí que no estamos discutiendo, pero un amor que desea de veras su bien. El texto que acabo de leer, bendecir a estos enemigos, desear la bendición de Dios para estas personas, y al grado de hacerles bien a los que te aborrecen. Algunos están enojados porque Dios nos manda amar a nuestra pareja. ¿Cómo? Encerrados en la celda del amor, en la prisión de por vida, su única tarea, aprender a amar a su pareja como se aman a sí mismos. Y cuán difícil con los hijos, encerrados, eran 18 años la regla, ahora son 38 años, encerrados en la casa con los padres, los hijos, encerrados en la misma celda. El gran tema que conocemos. Y dicen, no, yo estoy en el kinder todavía con lo de mi pareja. Se me hace imposible amarle a él o a ella. No, ¿cómo? Y ni hablar de mis hijos rebeldes y... ¿Cómo voy a amar a mi hijo, a mi hija pródiga, mi hijo pródigo? ¿Cómo les voy a amar? Y luego, amar a nuestros enemigos. Y la palabra de Dios dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, mansedumbre y fidelidad, hasta el grado de, encapsulando todo lo anterior, dominio propio. Y con esto concluyo. Cada creyente puede controlar sus emociones. A esa conclusión llegamos. Cada creyente puede y debe controlar sus emociones, porque esto no depende de las circunstancias, esto no depende de nada fuera de nosotros. No. Y tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Vamos a discutir dentro de poco este tema de cómo memorizar partes, textos, pasajes de la Biblia. Es una parte, regresando al tema de oidores expositivos, es un tema fabuloso. Y les doy el secreto, ¿no? de entrada aquí, les voy a echar a perder uno de los sermones, porque esto quiere decir, hay que apuntar el texto
10 veces en una hojita. Escribirlo. En tu propia mano, ¿no? Como yo lo hago y nadie puede leer salvo Tomás, ¿no? Así. Llevar la hojita y leer ese texto 10 veces al día. O pudiera ser 10 veces cada hora. Leer el texto. Volver a leer el texto. Ponerlo ahí en las notas en tu celular hasta que salga y en la voz artificial de tu celular, tu teléfono te está leyendo el texto. Y tú lo estás escuchando y tú lo estás repitiendo. ¿Y esto lo vas a hacer por 10 días? No, por 100 días. $100. Por lo menos 10 veces al día. Este es otro sermón ya, y va a ser media hora esto. No, es tan sencillo. ¿Y cuál va a ser el efecto de esto? Se te va a quedar grabado el texto, te lo aseguro, por sí solo. Se va a quedar grabado hasta el punto en que tú lo puedes recitar de memoria. Sí. Y el texto para empezar, ya estamos en otro sermón. ¿Cuál sería el texto? ¿Cuál podría ser el texto? Toda amargura, todo enojo, toda ira, todo voces, gritos, maledicencia, malicia, todo esto sea quitado de vosotros. Y esto no vamos a llegar, porque no es simplemente citar un texto fuera de su contexto, porque el siguiente dice, antes ser los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Ese texto también lo vas a recitar. Y vas a terminar predicándote a ti mismo y entendiendo que el cristianismo bíblico trata con la persona completa y nos conduce a una vida emocional equilibrada, balanceada, controlada por el Espíritu Santo. Nos conduce al amor verdadero y todo esto nos convierte en personas que conocen la paz de Dios en sus corazones y que son instrumentos. En su corazón reina y domina la paz de Dios conforme a Colosenses, como árbitro. Esto de árbitro, muchos nunca han entendido. Lo he estado diciendo, creo que lo volví a decir hace 8 días y lo vuelvo a decir hoy. He llegado al punto en mi vida en que no voy a dejar que nadie ni nada me quite la paz de Dios. Eso es el árbitro. No me voy a enojar locamente, ya no. Dios ayudándome. Mi esposa es testigo. Vamos en el coche hablándonos de esto. Le miro y le digo, no me voy a enojar locamente. Y ella me mira y me dice, no te vas a enojar locamente. Me está ayudando. ¿No? Y yo le estoy predicándole a ella. ¿No? A la vez. No voy a dejar, esto es la paz de Dios que gobierna como árbitro. ¿Qué es esto? Es con la ayuda de Dios, controlar tus emociones quiere decir procurar que los primeros frutos del Espíritu, amor, gozo y paz, dominen en tus emociones, en tu corazón.
No por tu propia fuerza, no, por la plenitud del Espíritu Santo. Y que así sea conmigo y contigo.